Si me conocieras en ruso, probablemente no te caería bien. Pero si me conocerías en español, pensarías que soy muy simpática. Y si me vieras trabajando en inglés, ni yo misma me reconociera. Y lo más extraño es que las tres soy yo. Y no nací en una familia bilingüe, no crecí hablando 3 idiomas, los aprendí de adulta. Por eso me cuesta creer que todo esto sea una coincidencia, porque el cambio ocurrió delante de mis propios ojos. Por ejemplo, cuando hablo con un cliente en inglés, me resulta natural presentar ideas, defender una propuesta, hacer preguntas, improvisar. Nunca pienso, y si digo una tontería, simplemente hablo. Y eso me parece rarísimo porque si volvería 10 o 15 años atrás, esa mujer no existiría. Con el español me pasa algo distinto. Aquí hablo mucho más con desconocidos, me río más de mis errores, no me da cuenta equivocarme. Es cuando ese español me hubiera enseñando a ser un poco más ligera. Y luego está el ruso, que sigue siendo mi idioma más precioso, el idioma en el que pienso mejor, en el que puedo encontrar exactamente la palabra que busco, pero también el idioma en el que soy más exigente conmigo misma. Durante mucho tiempo pensé que todo esto era imaginación, que simplemente me adapta al contexto, hasta que descubrí que hay psicólogos que llevan décadas estudiando exactamente esta sensación. Y ahí entendí que la pregunta interesante no es ¿los idiomas cambian la personalidad? La pregunta interesante es otra. ¿Cuánto de lo que llamamos personalidad depende realmente del idioma con el que estamos viviendo nuestra vida? Si te gustan estas conversaciones que te hacen mirar el mundo y a ti mismo de otra manera, este es tu canal. Hace mucho no he grabado vlog y creo que ahora es el perfecto momento para empezar a hacerlo. Me voy a Shanghai y estoy súper emocionada de este viaje. Además que nunca estaba en China, nunca he visto este país y estoy muy curiosa. Me parece que es uno de los países que está más conservado su cultura. Una cosa que me preocupa mucho sobre este viaje, mi jet lag. No me gustaría tener ningunos problemas y pasar 2 días durmiendo sin energía. Y mi amiga me recomendó una aplicación, se llama Time Shifter. ¿Qué es esta aplicación? Es como un entrenador personal de ritmos biológicos. Entonces, tú pones ahí número de tu vuelo, a qué hora sale y a dónde tú vas, la aplicación se encuentra automáticamente. Entonces, yo tengo un vuelo de Barcelona a Shanghai que va a estar 12 horas. Madre mía. Y que me gusta más que aquí te sale un plan exactamente que tú tienes que hacer. A qué hora tienes que poner las gafas para ocultar la luz, cuando tú necesitas tomar un café, cuando dormir y cuando no dormir. De verdad, al principio mi plan era dormir durante el vuelo, porque mi vuelo sale de Barcelona a la medianoche y yo pensaba toda la noche voy a dormir y me pareció perfecto. Pero ahora veo que la aplicación me muestra no dormir. Estoy muy curiosa, voy a probar y ver si funciona, porque mi amiga me ha dicho que ha probado cuando ella ha viajado a Nueva York y no tenía ningún jet lag o ningún problema con sueño. Por eso, vale, voy a seguir en la aplicación que me recomienda y voy a ver si funciona y vamos a descubrir este país juntos. Ahora mismo todos en el avión están durmiendo, menos yo. Y no es porque no tenga sueño, es porque la aplicación me dijo que este era el momento de mantenerme despierta para adaptarme al nuevo uso horario. Así que aquí estoy con un café luchando contra el sueño y confiando en el proceso.
Y este fue el momento de la verdad. Me desperté en Shanghai y, sinceramente, me sentía genial, sin esa sensación de estar desubicada, sin querer volver a la cama. Y lo más sorprendente fue que durante todo el viaje no sentí jet lag ni un solo momento. No sé si fue magia o ciencia, pero funcionó. Así que si tienes un viaje largo y quieres empezar a disfrutarlo desde el primer momento, de verdad, te recomiendo Time Shifter. Así que ahora sí seguimos con nuestro tema, los idiomas, porque la Irina que hablaba inglés en Shanghai era otra versión de mí. Hay un detalle que me hizo empezar a sospechar que aquí estaba pasando algo raro. Mi canal está completamente en español y sinceramente no soy segura de que hubiera empezado un canal de YouTube en ruso. No porque mi español sea mejor, eso sería absurdo. El ruso sigue siendo mi idioma en el que puedo decir exactamente lo que pienso, encontrar la palabra perfecta, jugar con los matices, explicar cualquier emoción. Es sin duda el idioma que mejor domino. Y sin embargo, es precisamente ahí donde vive el peor enemigo. Mi crítico interno, ese que aparece antes incluso de abrir la boca. Esto no es suficiente bien, no tiene sentido, seguro que alguien sabe más que tú, vuelve a grabarlo y lo vuelvo a grabar y otra vez y otra y luego decido cambiar una frase, después otra y al final termino agotada. Lo curioso es que este crítico habla exclusivamente en ruso, nunca me dice en español ¡qué vergüenza! Nunca me dice en inglés, mejor cállate. Siempre utiliza mi lengua materna, como si hubiera aprendido todas estas frases hace muchos años. Y sugiere repitiéndose en piloto automático. En cambio, cuando enciendo la cámara y hablo en español, ese crítico sigue ahí, pero es mucho más pequeño, como si estuviera en otra habitación. Lo oigo, pero ya no dirige la conversación. Y eso me da una libertad que me sigue sorprendiendo, porque no siento que esté intentando hablar perfecto. Siento que simplemente estoy intentando comunicar una idea. Y eso cambia completamente la experiencia. En el inglés me ocurre algo diferente. Es el idioma en el que trabajo. Hablo con clientes de distintos países, les propongo ideas, creamos estrategias, desarrollamos contenido y antes de una reunión importante no pienso, espero no comentar un error en el present perfect. No, lo que pienso es cómo puedo mejorar este proyecto, cómo puedo explicar esta idea de la forma más clara posible. Mi atención deja de estar sobre mí y pasa a estar sobre la otra persona. Y cuando tu atención deja de estar obsesionada contigo mismo, aparece algo muy parecido a confianza. No porque seas más inteligente, no porque hables mejor, sino porque por un momento dejas de examinar cada palabra que sale de tu boca. Lo curioso es que esto no me pasa solo a mí. Hace un tiempo empecé a preguntar a otras personas que hablaban varios idiomas y escuché respuestas muy parecidas. En inglés soy muy atrevido, en alemán soy más directo, en francés soy muy cariñosa. Y pensé, ¿de verdad todos estamos actuando o hay algo más? ¿Por qué yo no crecí entre varios idiomas? No soy bilingüe. Aprendí español y aprendí inglés ya de adulta. Ya tenía una personalidad, ya sabía quién era, o al menos eso creía. Y sin embargo, cada idioma parecía sacar una variación diferente de mí. No una versión falsa, no una máscara, sino una parte de mí que por alguna razón encontraba más espacio para aparecer. Y fue entonces cuando dejé de preguntarme qué idioma me representa de verdad. Y empecé a hacerme otra pregunta mucho más interesante. ¿Y si
un idioma no cambia quién eres, sino que parte de ti tiene permiso para salir. Durante mucho tiempo pensé que todo tenía una explicación muy simple. Me adaptaba al contexto, nada más. Porque seamos sinceros, todos nos comportamos diferente dependiendo de dónde estamos. No hablamos igual con nuestra madre que con nuestro jefe. No hablamos igual con un amigo que en una entrevista de trabajo. Así que pensé, claro, cuando hablo español, estoy en España. Cuando hablo inglés, estoy trabajando. Es normal que actúe diferente. Caso cerrado. Oh, eso creía. Hasta que empecé a leer sobre este tema y descubrí algo que me sorprendió muchísimo. Resulta que esta sensación tiene incluso un nombre. Algunos investigadores hablan de Language Dependent Self. Algo es como el yo que depende del idioma. No significa que tengamos varias personalidades, ni mucho menos. Significa que las personas que hablan más de un idioma muchas veces sienten que diferentes partes de su personalidad aparecen con más facilidad dependiendo del idioma que utilizan. Y no estamos hablando de 2 o 3 personas, lo describen miles. Una de las investigadoras que más ha estudiado este fenómeno es Aneta Pavlenko. Ella entrevistó durante años a personas que habían aprendiendo otros idiomas y encontró algo fascinante. Muchísimas repetían las mismas frases. En este idioma soy más abierta, en este idioma soy más tímido, en este discuto más, en este siento más libre. Y lo interesante es que estas personas no se conocían entre sí, no estaban copiando una moda de internet, simplemente describían una experiencia que parecía repetirse una y otra vez. Pero aquí viene la parte importante. Esto no significa que un idioma por arte de magia cambia el cerebro. No es que aprendes español el lunes y el martes despiertas convertido en una persona completamente diferente. La ciencia no dice esto. Lo que sí propone es algo mucho más interesante. Nuestro cerebro no guarda un idioma como si fuera un diccionario. Guarda también los recuerdos asociados a este idioma. Las emociones, las personas, los lugares, las experiencias. Piensa un momento en tu idioma materno. ¿Cuándo lo aprendiste? Cuando eras niño, cuando estabas formando tu personalidad, cuando recibías tus primeros elogios y también tus primeras críticas, cuando aprendías qué estaba bien y qué estaba mal. Todo eso quedó almacenado junto con las palabras. Ahora piensa en un idioma que aprendiste de adulto. Seguramente lo aprendí en circunstancias completamente distintas. Quizá viajando, trabajando, conociendo gente nueva, cometiendo errores sin que nadie espera que fueras perfecto, creando una vida diferente. Y entonces entendí algo que me cambió la perspectiva. Quizá cuando cambiamos de idioma, no solo cambiamos el idioma, también activamos una colección distinta de recuerdos, emociones y formas de relacionarnos con el mundo, como si cada idioma fuera una puerta de entrada a una parte diferente de nuestra experiencia. Y eso ya no me parecía una teoría extraña, me parecía profundamente humano. Hay incluso experimentos muy curiosos. A algunas personas bilingües les hacen exactamente las mismas preguntas 2 veces, una vez en un idioma y otra vez en otro. Y en muchos casos las respuestas cambian, no porque querían engañar a los investigadores, sino porque cambian las asociaciones, los recuerdos que vienen primero, incluso la forma de interpretar una misma pregunta. Eso me hizo pensar. Quizá mi crítico interno no habla ruso por casualidad, quizá habla ruso porque fue en ruso donde aprendí a juzgarme. Y quizá me siento más libre en español porque fue un español donde aprendí algo completamente distinto, que equivocarse también puede ser una forma de aprender. Hay una idea que me incomoda.
Y cuando más la pienso, más sentido tiene. Y si llevamos toda la vida intentando descubrir quiénes somos, cuando la pregunta correcta nunca fue esa. Porque siempre hablamos de encontrarse a uno mismo, como si existiera una versión definitiva de nosotros, la auténtica, la origen, la que está escondida en algún sitio esperando a ser descubierta. Pero, ¿y si no existe? Piensa esto. Seguro que alguna vez alguien te ha dicho, antes no era así. O quizá tú mismo lo has pensado, yo no soy la persona que era hace 10 años. Y lo decimos como si hubiera un problema, como si cambiar fuera una traición, como si la coherencia fuera una obligación. Pero ¿por qué? Cuando era pequeña pensaba que hacerse adulto consistía de descubrir tu personalidad, como si un día por fin supieras quién eres. Ahora creo que ocurre exactamente lo contrario. Con los años no descubres una personalidad, descubres lo enorme que eres por dentro y lo poco que conocías de ti. Aprender otro idioma me hizo sospechar precisamente eso. No sentí que estuviera fabricando una versión nueva de mí. Sentí algo mucho más extraño, como cuando abres un armario de tu casa y encuentras una caja que llevaba años ahí. La caja no apareció ese día, siempre había estado. Simplemente nunca la habías abierto. Creo que con nuestra personalidad pasa algo parecido. Tenemos la obsesión de definirnos. Yo soy introvertido, yo soy tímida, yo soy muy racional, yo nunca podría hacer esto. Decimos estas frases con una seguridad impresionante y sin darnos cuenta empezamos a vivir dentro de ellas, como si fueran paredes. Durante años yo también decía cosas así. Yo nunca hablaría delante de una cámara. Yo no sirvo para crear contenido. Yo no soy de esas personas que disfrutan exponiéndose. Y sin embargo, aquí estoy, hablando delante de cámara, en un idioma que ni siquiera es el mío. Eso me obliga a hacerme una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántas cosas creamos sobre nosotros que en realidad solo son hábitos? Quizá confundimos personalidad con costumbre, porque repetimos una forma de comportarnos durante tantos años, que terminamos creyendo que esa es nuestra esencia. Pero una costumbre, por muy antigua que sea, sigue siendo una costumbre. Por eso me gusta pensar en la personalidad como una casa. No porque cada idioma construye una nueva. Al contrario, la casa siempre ha sido la misma. Lo único que cambia es por dónde entras. Hay puertas que utilizas todos los días. Hay otras que ni siquiera sabes que existen hasta que algo o alguien te entrega una llave. En mi caso, esa llave fueron los idiomas. Para otra persona puede ser vivir en otro país, ser madre, perder un trabajo, enamorarse. Hay experiencias que no te convierten en alguien distinto. Simplemente abren habitaciones que nunca habías visitado. Y eso cambia completamente la forma en que me miro. Ya no me preocupa tanto descubrir cuál es mi versión verdadera, porque sinceramente creo que esa pregunta tiene trampa. No hay una habitación más auténtica que las demás. La auténtica es la casa entera con las habitaciones luminosas y también con las que todavía dan un poco de miedo. Quizá crecer no consiste en elegir en cuál vivir. Quizá crecer consiste en dejar de cerrar puertas. Lo más curioso de todo eso es que aprender otros idiomas no solo cambió la forma en la que hablo, cambió la forma en la que me juzgo. Antes pensaba que tenía que descubrir quién era de verdad
como si existiría una única versión correcta de mí y todo lo demás fueran errores. Hoy ya no lo veo así. Si un día estoy hablando con un cliente en inglés, no pienso, ahora estoy siendo una versión falsa de mí. Si después salgo con mis amigos y hablo en español, tampoco siento que esté interpretando un papel. Y cuando llamo a mi familia y vuelvo al ruso, no siento que haya regresado a mí yo auténtico. Simplemente estoy en un contexto diferente. Creo que durante mucho tiempo confundimos autenticidad con estabilidad. Pensamos que ser auténtico significa comportarse exactamente igual en cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier situación, pero nadie vive así. No eres igual cuando consuelas a un amigo que cuando celebras una buena noticia. No eres igual en lunes por la mañana que el primer día de vacaciones. Y eso no significa que estés fingiendo. Significa que eres una persona viva. Los idiomas solo hicieron visible algo que probablemente siempre estuvo ahí. Me enseñaron que somos mucho más flexibles de lo que creemos. Y curiosamente, eso me dio mucho paz. Porque dejé de preguntarme constantemente cuál es la versión correcta. Y empecé a preguntarme otra cosa. ¿En qué lugares saco lo mejor de mí? Esa pregunta me parece mucho más útil y mucho más amable. Así que si hoy tuviera que responder cuál de mis 3 versiones es la verdadera, diría que ninguna. Y diría que las 3. La mujer que piensa en ruso, la que vive y crea contenido en español y la que trabaja en inglés, no compiten entre ellas. Se complementan. Cada una me ha enseñado algo que las otras no podían enseñarme y juntas explican mucho mejor quién soy que cualquiera de ellas por separado. Cuando empezamos a aprender un idioma, casi todos pensamos que el objetivo es hablar sin errores, pronunciar mejor, recordar más palabras, entender películas sin subtítulos. Yo también lo pensaba. Ahora ya no estoy tan segura, porque mirando hacia atrás, siento que los idiomas me han dado algo mucho más valioso que un nuevo vocabulario. Me han obligado a salir de las ideas que tenían sobre mí misma. De todas estas frases que pensaban por yo no soy una persona que bla bla bla. Y resulta que muchas de esas frases no eran verdaderas, eran límites. Límites que yo misma había aprendido. Quizá por eso aprender un idioma da tanto miedo. No solo porque tienes que equivocarte delante de los demás, sino porque poco a poco también empiezas a cuestionar la historia que llevabas años contándote sobre quién eres. Y eso da mucho más vértigo que aprender el subjuntivo. Así que hoy ya no veo los idiomas solo como una forma de comunicarme, los veo como una oportunidad para conocer partes de mí que de otra manera quizá nunca habrían aparecido. Y eso me parece un regalo inesperado. Ahora tengo muchísima curiosidad. Si hablas otro idioma, ¿te pasa algo parecido? Hay cosas que haces en ese idioma y que nunca harías en tu lengua materna. ¿O piensas que todo esto no tiene nada que ver con el idioma y solo depende del contexto? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si después de este video tu crítico interno te deja, suscríbete. Esto era Spanish Saga. Me llamo Irina. Hasta entonces. Chao, cacao.